Joseph Stalin. Los problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética. Ediciones Acción Proletaria. Presentación. La necesidad de que los militantes obreros y populares puedan acceder al estudio de la economía, de la ciencia social, por excelencia, no es antojadiza en la difusión y desempeño que los comunistas hacemos para este a veces complejo, pero necesario esfuerzo. Es nuestro deber fomentar y comprender de forma científica los procesos económicos y sus consecuencias político-sociales, para poder desarrollar correctamente un análisis y práctica político-revolucionaria acertada. Es así como Los problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética, de José Stalin, nos ayudará a comprender las leyes sociales que rigen en la sociedad, tanto la socialista como la capitalista, y que se desarrollan de manera independiente a la conciencia y deseo de los hombres. Debido a esto, nuestro entendimiento, manejo y comprensión de éstas nos ayudará a navegar en las difíciles aguas de la lucha de clases, en tanto la pugna interna de las relaciones de producción, las fuerzas productivas y su base en la división del trabajo social y las diferencias entre la ciudad y el campo no sean superadas. La necesidad de entender los procesos reales con los cuales nacemos, vivimos y de su comprensión es la base por la cual luchamos por la transformación de la realidad existente. Su entendimiento se nos hace de vital importancia. En esta obra maestra, basada en la cientificidad comunista que nos brinda el materialismo dialéctico en el análisis económicos del socialismo de la URSS, Stalin nos muestra las leyes sociales propias de aquel momento histórico, sus características y el deber bolchevique a comprender esta situación. El combatir tanto las desviaciones derechistas que privilegian el incentivo material basado en el dinero para el aumento de la producción, acompañado del planteamiento de colocar como suprema a la ley del valor y ponerla como directora de la economía nacional. Como tanto, critica las desviaciones izquierdistas que pretenden suprimir la mercancía en conjunto con la ley del valor, que actúan todavía en la sociedad socialista, en tanto no se solucionan otras contradicciones, y olvidar que el socialismo es una etapa de transición del capitalismo al comunismo, y que por ello poseerá en cierto periodo las formas económicas de la vida de la vieja sociedad, como las anteriores nombradas. Como el germen del futuro de la sociedad, donde ya no se trabaja de cada cual según su capacidad y ser remunerados como se arregló a su trabajo, sociedad socialista, sino de trabajar según su capacidad y el derecho, igual que para los trabajadores, de ser remunerados como arreglo a sus necesidades. Este es el carácter principal de la sociedad comunista, por la cual luchamos día a día y que en nuestra formación se debe plasmar el deseo de entender las diversas aristas en las que debemos estar, luchar y avanzar. Este documento, elaborado para la discusión de los comunistas bolcheviques y la Dirección de Industria Socialista en el año 1951, fue, posteriormente a la muerte de Stalin, que este documento fue atacado y prohibido, pues la nueva dirección soviética, dirigida por el revisionista Nikita Khrushchev, quien barrió con el trabajo de elaboración y desarrollo de Stalin, de los bolcheviques y de los pueblos de la URSS, que en su aplicación práctica terminaron por minar y destruir el socialismo en la URSS hasta su caída y disolución. De allí que también nos sirva este documento para prevenir las desviaciones de tal o cual lado y prevenir cualquier corrupción de la lucha por la revolución popular y el socialismo, cualquier corrupción de la lucha por la construcción socialista en avance al comunismo. Los problemas económicos del socialismo en la URSS. A los participantes en la discusión sobre problemas de economía, observaciones sobre cuestiones de la economía relacionadas con la discusión de noviembre de 1951 para el 19º Congreso del Partido Comunista Bolchevique de la URSS. Dispongo de todos los documentos relacionados con la discusión económica celebrada para apreciar el proyecto de Manual de Economía Política. He recibido entre estos documentos las propuestas para mejorar el proyecto de Manual de Economía Política, las propuestas para eliminar los errores y las inexactitudes en el proyecto y la relación de las cuestiones discutibles. Estimo necesario hacer respecto a todos estos materiales y también respecto al proyecto de manual las siguientes observaciones.
Primero, el carácter de las leyes económicas en el socialismo. Algunos camaradas niegan el carácter objetivo de las leyes de la ciencia, principalmente de las leyes de la economía política en el socialismo. Niegan que las leyes de la economía política reflejan el carácter regular de los procesos que se operan independientemente de la voluntad de los hombres. Consideran que en virtud del papel especial de la historia que la historia ha asignado al Estado soviético, este y sus dirigentes puedan abolir las leyes de la economía política existentes, pueden formar nuevas leyes, crear nuevas leyes. Esos camaradas se equivocan profundamente. Por lo visto, confunden las leyes de la ciencia, que reflejan procesos objetivos de la naturaleza o de la sociedad, procesos independientes de la voluntad de los hombres, con las leyes promulgadas por los gobiernos, creadas por la voluntad de los hombres y que tienen únicamente fuerza jurídica, pero no se debe confundirlas de ningún modo. El marxismo concibe las leyes de la ciencia, lo mismo si se tratara de las leyes de las ciencias naturales que de las leyes de la economía política, como reflejo de los procesos objetivos que se operan independientemente de la voluntad de los hombres. Los hombres pueden descubrir estas leyes, llegar a conocerlas, estudiarlas, tomarlas en consideración al actuar y aprovecharlas en interés de la sociedad, pero no pueden modificarlas ni abolirlas, y aún menos pueden formar o crear nuevas leyes de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los efectos de la acción de las leyes naturales, los efectos de la acción de las fuerzas de la naturaleza, sean en absoluto ineluctables, que las acciones destructivas de las fuerzas naturales tengan siempre y en todas partes la fuerza inexorable de elementos que no se someten a la influencia del hombre? No, no quiere decir eso. Si excluimos los procesos astronómicos, geológicos y otros análogos en el que los hombres, incluso cuando han llegado a conocer las leyes de su desarrollo, son verdaderamente impotentes para influir en ellos, en muchos otros casos los hombres no son en absoluto impotentes para influir en los procesos naturales. En todos esos casos los hombres, una vez han conocido las leyes de la naturaleza, pueden, tomándolas en consideración y apoyándose en ellas, utilizándolas y aprovechándolas debidamente, reducir la esfera de su acción, encauzar en otra dirección las fuerzas destructivas de la naturaleza y hacer que rindan provecho a la sociedad. Tomemos un ejemplo entre muchos. En tiempos remotísimos, el desbordamiento de los grandes ríos, las inundaciones y la destrucción de las viviendas y de sembrados, a las inundaciones aparejadas considerábanse como una calamidad ineluctable, contra la que los hombres nada podían hacer. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, al aumentar los conocimientos del hombre, cuando los hombres aprendieron a levantar diques, a construir centrales hidroeléctricas, se hizo posible preservar a la sociedad de calamidades como las inundaciones, que antes parecían ineluctables. Más aún, los hombres aprendieron a poner freno a las fuerzas destructivas de la naturaleza, a domarlas, por decirlo así, a hacer que la fuerza del agua prestase servicio a la sociedad y a utilizarla para regar los campos y obtener energía. ¿Quiere decir eso que los hombres abolieron de esta manera las leyes de la naturaleza, las leyes de la ciencia, las que crearon nuevas leyes de la naturaleza, nuevas leyes de la ciencia? No, no quiere decir eso. La realidad es que todo lo que se hace para prevenir la acción de la fuerza destructiva del agua y para utilizar esa fuerza en interés de la sociedad, hácese sin violar en lo más mínimo, modificar o destruir las leyes de la ciencia, sin crear nuevas leyes de la ciencia. Al contrario, todo eso se hace basándose estrictamente en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la ciencia, pues cualquier infracción de las leyes de la naturaleza, aun la más mínima, conduciría únicamente a estropearlo todo, lo frustraría todo. Lo mismo hay que decir de las leyes del desarrollo económico, de las leyes de la economía política, tanto si se tratara del periodo del capitalismo como del periodo del socialismo. Aquí lo mismo que en las ciencias naturales. Las leyes del desarrollo económico son leyes objetivas, que reflejan los procesos del desarrollo económico,
los procesos que se operan independientemente de la voluntad de los hombres. Los hombres pueden descubrir estas leyes, llegar a conocerlas y apoyándose en ellas, aprovecharlas, en interés de la sociedad. Encauzar en otra dirección la acción destructiva de algunas leyes, limitar la esfera de su acción, dar vía libre a otras leyes que van abriéndose camino, pero no pueden destruir unas leyes económicas y crear otras nuevas. Una de las peculiaridades de la economía política consiste en que sus leyes no son duraderas, como las leyes de las ciencias naturales, pues las leyes de la economía política, por lo menos la mayoría de ellas, actúan en el transcurso de un periodo histórico determinado y después ceden lugar a nuevas leyes. Pero las leyes económicas no son destruidas, sino que cesan de actuar debido a las nuevas condiciones económicas y se retiran de la escena para dejar sitio a las leyes nuevas, que no son creadas por la voluntad de los hombres, sino que nacen sobre la base de las nuevas condiciones económicas. Se invoca al anti-Düring de Federico Engels, su fórmula de que al ser líquido el capitalismo y hechos propiedad común los medios de producción, los hombres dominan estos medios de producción y se liberan del yugo de las relaciones económicas sociales, convirtiéndose en dueños de la vida social. Engels llama a esa libertad necesidad hecha conciencia. Pero, ¿qué puede significar necesidad hecha conciencia? Significa que los hombres, una vez han conocido las leyes objetivas, necesidad, la utilizan con plena conciencia de lo que hacen en interés de la sociedad. Por eso Engels dice que las leyes de sus propias acciones sociales, leyes que hasta ahora se oponían a los hombres como leyes extrañas, como leyes naturales que los tenían sometidos, serán aprovechadas por los hombres con pleno conocimiento de causa y por tanto serán dominadas por ellos. Como puede verse, la fórmula de Engels no habla ni mucho menos en favor de quienes piensan que en el socialismo se puede destruir las leyes económicas existentes y crear otras nuevas. Al contrario, esa fórmula no exige que se destruyan las leyes económicas, sino que se las conozca y se las aproveche inteligentemente. Se dice que las leyes económicas tienen un carácter espontáneo, que su acción es ineluctable, que la sociedad es impotente ante esas leyes. Eso no es cierto. Eso es hacer de las leyes un fetiche, entregarse a ellas como un esclavo. Está demostrado que la sociedad no es impotente ante las leyes económicas, que puede apoyarse en ellas después de haber llegado a conocerlas, limitar la esfera de su acción, aprovecharlas en el interés de la sociedad y tomarlas, como ocurre con las fuerzas de la naturaleza, y con sus leyes, como sucede en el ejemplo arriba citado del desbordamiento de los grandes ríos. Se invoca el papel especial que corresponde al poder soviético en la construcción del socialismo y se dice que ese papel le permite destruir las leyes del desarrollo económico existente y formar otras nuevas. Eso tampoco es cierto. El papel especial del poder soviético se debe a dos circunstancias. En primer lugar, a que el poder soviético no tuvo que sustituir una forma de explotación por otra, como ocurrió con las viejas revoluciones, sino suprimir toda explotación. En segundo lugar, a que como en el país no existía ningún germen de economía socialista, el poder soviético tuvo que crear en terreno virgen, por decirlo así, nuevas formas de economía, las formas socialistas de economía. Era esta indudablemente una tarea difícil y compleja que no tenía precedente. Sin embargo, el poder soviético la cumplió con honor, pero no la cumplió porque hubiera destruido las leyes económicas existentes y formado otras nuevas, sino únicamente porque se apoyó en la ley económica de la armonía obligatoria entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas de nuestro país, particularmente en la industria, tenían carácter social, pero la forma de la propiedad era privada, capitalista, basándose en la ley económica de la armonía obligatoria entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. El poder soviético socializó los medios de producción, los hizo propiedad de todo el pueblo y de esta manera destruyó el sistema de explotación,
y creó las formas socialistas de la economía. De no haber existido esta ley y sin apoyarse en ella, el poder soviético no habría podido cumplir su tarea. La ley económica de la armonía obligatoria entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas pugna por abrirse camino en los países capitalistas desde hace tiempo, y aún así no se ha abierto camino y no tienen vía libre. Es porque tropieza con la empeñadísima resistencia de las fuerzas sociales llamadas a desaparecer. Aquí nos encontramos con otra peculiaridad de las leyes económicas. A diferencia de las ciencias naturales, en la que el descubrimiento y la aplicación de una nueva ley casi no encuentra obstáculos en la esfera económica, el descubrimiento y la aplicación de una nueva ley, como ella afecta a los intereses de las fuerzas sociales llamadas a desaparecer, choca con la resistencia tenacísima de esas fuerzas. Se necesita, por tanto, una fuerza social capaz de vencer esa resistencia. Esa fuerza fue en nuestro país la alianza entre la clase obrera y de los campesinos, que representaban a la aplastante mayoría de la sociedad. Esa fuerza no existe aún en otros países, en los países capitalistas. Ese es el secreto de que el poder soviético consiguiese derrotar a las viejas fuerzas de la sociedad, de que la ley económica de la armonía obligatoria entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas obtuvieran, en nuestro país, el más amplio campo para su desarrollo. Se dice que la necesidad de un desarrollo armónico proporcional de la economía de nuestro país permite al poder soviético destruir las leyes económicas existentes y crear otras nuevas. Eso es completamente erróneo. No se puede confundir nuestros planes anuales y quinquenales con la ley económica objetiva del desarrollo armónico proporcional de la economía del país. La ley del desarrollo armónico de la economía surgió como oposición a la ley de la concurrencia y de la anarquía de la producción bajo el capitalismo. Surgió sobre la base de la socialización de los medios de producción. Una vez hubo perdido su fuerza la ley de la concurrencia y de la anarquía de la producción. Entró en acción porque la economía socialista únicamente puede desarrollarse basándose en la ley económica del desarrollo armónico de la economía. Eso quiere decir que la ley del desarrollo armónico de la economía da a nuestros organismos correspondientes la posibilidad de planificar con acierto la producción social. Pero no se puede confundir la posibilidad con la realidad. Son dos cosas diferentes. Para convertir la posibilidad en realidad hay que estudiar esa ley económica, hay que dominarla, hay que aprender a aprovecharla con entero conocimiento de causa. Hay que confeccionar planes que reflejen con toda plenitud las exigencias de esa ley. No puede decirse que nuestros planes anuales y quinquenales reflejen plenamente las exigencias de la ley económica. Se dice que algunas leyes económicas, y entre ellas la ley del valor, que actúan en nuestro país en el socialismo, son leyes transformadas e incluso radicalmente transformadas, basándose en la economía planificada. Eso tampoco es cierto. Es imposible transformar las leyes, y menos aún radicalmente. Si fuera posible transformarlas, también lo sería destruirlas, sustituyéndolas por otras leyes. La tesis de la transformación de las leyes es un resabio de esa desacertada fórmula que habla de la destrucción y la formación de las leyes. Aunque la fórmula de la transformación de las leyes económicas hace ya tiempo que está en uso entre nosotros, tendremos que renunciar a ella, a fuerza de exactos. Se puede limitar la esfera de acción de estas o aquellas leyes económicas. Se puede prevenir sus acciones destructivas en caso, naturalmente, de que las haya, pero no se puede transformarlas o destruirlas. Por consiguiente, cuando se habla del sometimiento de las fuerzas de la naturaleza o de las fuerzas económicas de dominio sobre ellas, etcétera, etcétera, ello no quiere decir, ni mucho menos, que los hombres puedan destruir las leyes de la ciencia o formarlas. Al contrario, ello solo quiere decir que los hombres pueden
descubrir las leyes, llegar a conocerlas, dominarlas, aprender a utilizarlas con pleno conocimiento de causa, aprovecharlas en interés de la sociedad y, de esa manera, someterlas, lograr dominarlas. Así pues, las leyes de la economía política en el socialismo son leyes objetivas, que reflejan el carácter regular de los procesos de la vida económica, procesos que se operan independientemente de nuestra voluntad. Quien niega esta tesis niega en el fondo la ciencia, y al negar la ciencia niega toda posibilidad de previsión, es decir, niega la posibilidad de dirigir la vida económica. Pueden decirnos que todo lo expuesto aquí es acertado y conocido por todo el mundo, pero que en ello no haya nada nuevo y por consiguiente no vale la pena de perder el tiempo repitiendo verdades tan sabidas. Naturalmente, aquí no hay, en efecto, nada nuevo, pero sería erróneo suponer que no vale la pena perder tiempo repitiendo algunas verdades ya sabidas. La realidad es que a nosotros, como núcleo dirigente, se suman cada año miles de cuadros nuevos, de cuadros jóvenes, que arden en deseos de ayudarnos, que arden en deseos de mostrar lo que valen, pero que no tienen una preparación marxista suficiente, que no conocen muchas de las verdades para nosotros bien conocidas, y que se ven obligados a errar en la oscuridad. Les dejan atónitos las realizaciones colosales del poder soviético. Les producen vértigo los extraordinarios éxitos del régimen soviético y se imaginan que el poder soviético lo puede todo, que nada es difícil, que puede destruir las leyes de la ciencia y formar nuevas leyes. ¿Cómo debemos proceder con esos camaradas? ¿Cómo debemos educarles en el espíritu del marxismo-leninismo? Pienso que repetir de una manera sistemática las mal llamadas verdades bien sabidas, explicarlas pacientemente, es uno de los mejores medios para dar a esos camaradas una educación marxista. La producción mercantil en el socialismo. Algunos camaradas afirman que el partido procedió desacertadamente al mantener la producción mercantil, después de haber tomado el poder y nacionalizado los medios de producción en nuestro país. Consideran que el partido debió suprimir en aquel mismo momento la producción mercantil. Esos camaradas invocan a Engels, que dice: cuando la sociedad tome en sus manos los medios de producción, será suprimida la producción mercantil y con ello el dominio de los productos sobre los productores. Véase Anti-Düring. Esos camaradas se equivocan profundamente. Analicemos la fórmula de Engels. No se puede considerar que la fórmula de Engels sea bien clara y exacta, pues en ella no se dice si la sociedad toma en sus manos todos los medios de producción o solo parte de ellos. Es decir, si todos los medios de producción pasan a ser el patrimonio de todo el pueblo o si solo pasa a serlo parte de ellos. Por tanto, esta fórmula de Engels puede ser entendida así y asá. En otro lugar, del Anti-Düring, Engels habla de la posesión de todos los medios de producción y de la posesión de todo el conjunto de los medios de producción. Por tanto, Engels no se refiere en su fórmula a la nacionalización de parte de los medios de producción, sino de todos los medios de producción. Es decir, a hacer patrimonio de todo el pueblo los medios de producción, no solo en la industria, sino también en la agricultura. De aquí se desprende que Engels se refiere a países donde el capitalismo y la concentración de la producción están lo bastante desarrollados no solo en la industria, sino también en la agricultura, para que se pueda expropiar todos los medios de producción del país y hacer de ellos patrimonio del pueblo entero. Por consiguiente, Engels considera que en esos países se debería, paralelamente a la socialización de todos los medios de producción, suprimir la producción mercantil, y eso, naturalmente, es acertado. A fines del siglo pasado, cuando apareció el Anti-Düring, el único país así era Inglaterra.
donde el desarrollo del capitalismo y la concentración de la producción habían alcanzado, tanto en la industria como en la agricultura, un nivel que en caso de tomar el poder el proletariado permitiría convertir en patrimonio del pueblo entero todos los medios de producción y suprimir la producción mercantil. En este caso, me abstraigo de la importancia que tiene para Inglaterra el comercio exterior, cuyo peso específico en la economía nacional de ese país es enorme. Pienso que solo después de estudiar este problema se podría resolver definitivamente la cuestión de la suerte de la producción mercantil en Inglaterra, una vez el proletariado hubiese tomado el poder y nacionalizado todos los medios de producción. Por cierto, no solo a fines del siglo pasado, sino también en el presente, ha alcanzado algún otro país el nivel de desarrollo del capitalismo y de concentración de la producción en la agricultura que observamos en Inglaterra. En lo que afecta a los demás países en ellos, a pesar del desarrollo del capitalismo en el campo, hay aún en este una clase bastante numerosa de propietarios, productores pequeños y medios, cuya suerte tendría que decidirse en caso de que el proletariado tomase el poder. Pero surge una pregunta: ¿cómo debe proceder el proletariado y su partido si en uno u otro país, incluyendo el nuestro, se dan condiciones favorables para que el proletariado tome el poder y derroque el capitalismo? Si en el país, dado el capitalismo en la industria, ha concentrado hasta tal punto los medios de producción que estos pueden ser expropiados y puestos en manos de la sociedad, pero la agricultura, a pesar del desarrollo del capitalismo, está aún tan fraccionada entre numerosos propietarios, productores, pequeños y medios, que no se puede plantear la cuestión de expropiar a esos productores. La fórmula de Engels no responde a esta pregunta. Por cierto, no debe responder a ella, pues surgió sobre la base de otra cuestión, concretamente de la cuestión de cuál debe ser la suerte de la producción mercantil una vez socializados todos los medios de producción. Así pues, ¿cómo debemos proceder si no se han socializado los medios de producción, si no tan solo una parte de ellos y existen condiciones favorables para que el proletariado tome el poder? ¿Debe en tal caso el proletariado tomar el poder? ¿Debe destruirse inmediatamente después de ello la producción mercantil? Naturalmente, no se puede calificar de respuesta la opinión de algunos marxistas de pacotilla que estiman que en tales condiciones se debe renunciar a la toma del poder y guardar a que el capitalismo arruine a millones de productores pequeños y medios, convirtiéndolos en jornaleros y concentre los medios de producción en la agricultura, que únicamente después de esto se puede plantear la cuestión de la toma del poder por el proletariado y de la socialización de todos los medios de producción. Claro está que los marxistas no pueden aceptar esa salida si no quieren cubrirse de vergüenza para siempre. Tampoco se puede calificar de respuesta la opinión de otros marxistas de pacotilla que piensan que quizás se debería tomar el poder y expropiar a los productores rurales pequeños y medios y socializar sus medios de producción. Los marxistas tampoco pueden seguir este camino descabellado y criminal, pues ello minaría toda posibilidad de victoria de la revolución proletaria y empujaría a los campesinos, por un lado, por un largo periodo, al campo de los enemigos del proletariado. La respuesta a esta cuestión la dijo Lenin en sus trabajos acerca del impuesto en especie y en su famoso plan de cooperación. En pocas palabras, la respuesta de Lenin se reduce a lo siguiente. A. No dejar escapar las condiciones favorables para la toma del poder. El proletariado debe tomar el poder sin esperar a que el capitalismo logre arruinar a los millones de productores individuales pequeños y medios. B. Expropiar los medios de producción de la industria y hacerlos patrimonio de todo el pueblo. C. En cuanto a los productores individuales pequeños y medios, unirlos paulatinamente en cooperativas de producción, es decir, en grandes agrícolas, en coljoses. D. Desarrollar
todos los medios de la industria y dar a los coljoses la base técnica moderna de la gran producción, con la particularidad de que no deben ser expropiados, sino por el contrario, dotados intensamente de tractores y otras máquinas de primera calidad. E. Para la alianza económica de la ciudad y el campo, de la industria y la agricultura, se debe mantener por cierto tiempo la producción mercantil, el intercambio mediante la compraventa, como la única forma aceptable para los campesinos de vinculación económica a la ciudad, y desarrollar con toda amplitud el comercio soviético del Estado y cooperativo coljosano, desalojando el tráfico mercantil de los capitalistas sin excepción. La historia de la construcción socialista en nuestro país demuestra que este camino del desarrollo trazado por Lenin se ha justificado plenamente. No cabe duda de que para todos los países capitalistas en los que hay una clase más o menos numerosa de productores pequeños y medios, ese camino de desarrollo es el único posible, el único que asegura la victoria del socialismo. Se dice que la producción mercantil deberá, en todas las condiciones, conducir y que conducirá inevitablemente al capitalismo. Eso no es cierto. Eso no ocurre siempre ni en todas las condiciones. No se puede identificar la producción mercantil con la producción capitalista. Son dos cosas distintas. La producción capitalista es la forma superior de la producción mercantil. La producción mercantil únicamente conduce al capitalismo si existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Si la fuerza de trabajo aparece en el mercado como una mercancía que el capitalista puede comprar y explotar en el proceso de la producción, si, por consiguiente, rige en el país el sistema de la explotación de los obreros asalariados por los capitalistas. La producción capitalista comienza allí, donde los medios de producción están concentrados en manos de privados, y los obreros que no poseen medios de producción se ven constreñidos a vender su fuerza de trabajo como una mercancía. Sin eso no hay producción capitalista. Pues bien, si no existen esas condiciones que conviertan la producción mercantil en producción capitalista, si los medios de producción no son ya propiedad privada, sino propiedad socialista, si el sistema del trabajo asalariado ya no rige y la fuerza del trabajo ha dejado de ser una mercancía, si hace ya tiempo que ha sido liquidado el sistema de explotación, ¿a qué atenerse? ¿Se puede considerar que la producción mercantil conducirá, a pesar de todo, al capitalismo? No, no se puede. Y nuestra sociedad es precisamente una sociedad donde hace ya mucho tiempo que no existe la propiedad privada sobre los medios de producción, el sistema del trabajo asalariado, el sistema de la explotación. No puede considerarse la producción mercantil como algo que se baste a sí mismo, como algo independiente de las condiciones económicas circundantes. La producción mercantil es más vieja que la producción capitalista. Existió en el régimen esclavista y sirvió a este régimen, y sin embargo no condujo al capitalismo. Existió en el feudalismo y sirvió a este régimen, y a pesar de que preparó ciertas condiciones para la producción capitalista, no condujo al capitalismo. Yo pregunto, ¿por qué no puede también la producción mercantil servir por cierto periodo a nuestra sociedad socialista sin conducir al capitalismo si se tiene en cuenta que la producción mercantil no está ilimitadamente difundida en el país y no lo abarca todo? Como en el capitalismo sí se tiene en cuenta que en nuestro país ha sido rigurosamente circunscrita gracias a condiciones económicas tan decisivas como la propiedad social sobre los medios de producción, la liquidación del sistema del trabajo asalariado, la liquidación del sistema de explotación. Se dice que, una vez establecido en nuestro país el dominio de la propiedad social sobre los medios de producción, que, una vez liquidado el sistema del trabajo asalariado y de la explotación, la existencia de la producción mercantil ha perdido su sentido y que por ello dicha producción debería ser suprimida. Eso tampoco es cierto. Actualmente tenemos en nuestro país dos formas fundamentales de la producción socialista: la estatal, de todo el pueblo, y la coljosiana, a la que no se puede dar ese calificativo. En las empresas del Estado, los medios de producción y los productos son propiedad de todo el pueblo.
En las empresas coljosianas, aunque los medios de producción, las tierras y las máquinas pertenecen al Estado, los productos son propiedad de los distintos coljoses, pues allí la fuerza de trabajo, lo mismo que las semillas, es de los coljoses, y de estos disponen de la tierra, que les ha sido cedida en usufructo perpetuo, como si fuera propiedad suya, a pesar de que no pueden venderla ni comprarla, ni arrendarla ni hipotecarla. Esta circunstancia hace que el Estado únicamente pueda disponer de los productos de sus empresas, pues los coljoses disponen ellos mismos de su producción como propiedad suya, pero los coljoses no quieren enajenar sus productos como no sea bajo la forma de mercancías, a cambio de las cuales quieren recibir otras mercancías que necesitan. En el presente, los coljoses no aceptan más vínculos económicos con la ciudad que los vínculos mercantiles que el intercambio mediante la compraventa. Por eso, la producción mercantil y el tráfico de mercancías son hoy en nuestro país una necesidad, como lo era, por ejemplo, hace unos 30 años, cuando Lenin proclamó que era necesario desarrollar por todos los medios el tráfico de mercancías. Naturalmente, cuando en lugar de los dos sectores principales de la producción, el estatal y el coljosiano, surja un solo sector que lo abarque todo y tenga derecho a disponer de una producción del país destinada al consumo y la circulación de mercancías, con su economía monetaria, desaparecerá como como un elemento innecesario de la economía nacional. Pero mientras no se haya llegado a eso, mientras existan los dos sectores principales de la producción mercantil y la circulación de mercancías deberán continuar en vigor como un elemento necesario y muy útil de nuestro sistema de economía nacional. ¿De qué modo se llega a la creación de un sector económico único y unificado si será mediante la simple absorción del sector coljosiano por el sector estatal? Cosa poco probable, porque sería interpretado como una expropiación de los coljoses, o mediante la institución de un organismo económico nacional, único, con representantes de la industria del Estado y de los coljoses, que tenga el principio del derecho de llevar la cuenta de toda la producción del país destinada al consumo y posteriormente también el de distribuir la producción, por ejemplo, mediante el intercambio de producción. Es una cuestión especial que exige ser analizada aparte. Por consiguiente, nuestra producción mercantil no es una producción mercantil habitual, sino una producción mercantil de tipo especial, una producción mercantil sin capitalistas que en lo fundamental tiene que vérselas con las mercancías de productores socialistas unificados, el Estado, los coljoses y las cooperativas. Una producción cuya esfera de acción está circunscrita a los objetos de consumo personal y que, es evidente, no puede de ningún modo transformarse en producción capitalista y está llamada a contribuir con su economía monetaria al desarrollo y al fortalecimiento de la producción socialista. Por ello, no tienen ninguna razón los camaradas que afirman que, si la sociedad socialista no suprime las formas mercantiles de la producción, deben ser restablecidas en nuestro país todas las categorías económicas propias del capitalismo: la fuerza de trabajo como mercancía, la plusvalía, el capital, el beneficio del capital, la norma media del beneficio, etcétera, etcétera. Esos camaradas confunden la producción mercantil con la producción capitalista y suponen que si existe la producción mercantil debe existir también la producción capitalista. No comprenden que nuestra producción mercantil se distingue radicalmente de la producción mercantil en el capitalismo. Más aún, yo pienso que es necesario rechazar algunos otros conceptos tomados de El Capital, obra en la que Marx analizaba el capitalismo, y que han sido traídos por los pelos para aplicarlos a nuestras relaciones socialistas. Me refiero, entre otros, a los conceptos de trabajo indispensable y suplementario, producto indispensable y suplementario, tiempo indispensable y suplementario. Marx analizó el capitalismo para establecer la fuente de la explotación de la clase obrera, la plusvalía, y darla a la clase obrera, privada de medios de producción, un arma espiritual para derrotar el capitalismo. Se comprende que, al hacer este análisis, Marx opera con conceptos, categorías, en plena correspondencia con las relaciones capitalistas. Pero resulta algo más que extraño operar con esos conceptos ahora que la clase obrera, lejos de estar privada del poder y de los medios de producción, es, por el contrario, dueña del poder y de los medios de producción.
Hoy en nuestro régimen resultan bastante absurdas las palabras acerca de la fuerza de trabajo como mercancía y de la contrata de obreros. Parece como si la clase obrera, dueña de los medios de producción, se contratara a sí misma y se vendiera a sí misma su fuerza de trabajo. Igualmente extraño resulta hablar hoy de trabajo indispensable y suplementario. Parece como si en nuestras condiciones el trabajo entregado por los obreros a la sociedad para ampliar la producción, para fomentar la instrucción pública y la sanidad, para organizar la defensa, no fuese tan indispensable a la clase obrera, que estaba ya en el poder, como el trabajo gastado en cubrir las necesidades personales del obrero y su familia. Conviene señalar que Marx, en su obra Crítica del programa de Gotha, obra en la que ya no analiza el capitalismo sino en otras cosas, la primera fase de la sociedad comunista, reconoce el trabajo entregado a la sociedad para ampliar la producción, para la instrucción pública, para la sanidad, gastos de administración, crear reservas, etc., tan indispensable como el trabajo gastado en cubrir necesidades de consumo de la clase obrera. Pienso que nuestros economistas deben poner fin a ese desacuerdo entre los viejos conceptos y el nuevo estado de cosas que existe en nuestro país socialista, sustituyendo los viejos conceptos por conceptos nuevos, de acuerdo con el nuevo estado de las cosas. Ese desacuerdo se ha podido tolerar hasta cierto momento, pero ha llegado la hora en que por fin debemos liquidarlo. La ley del valor en el socialismo. A veces se pregunta si la ley del valor existe y actúa en nuestro país, en nuestro régimen socialista. Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y producción mercantil, no puede por menos de existir la ley del valor. En nuestro país, la ley del valor extiende su acción ante todo a la circulación de mercancías, al intercambio de mercancías mediante la compraventa, al intercambio principalmente de las mercancías de consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del valor sigue desempeñando naturalmente en ciertos límites el papel de regulador. Pero la acción de la ley del valor no queda limitada a la esfera de la circulación de mercancías. Se extiende también a la producción. Cierto es que en nuestra producción socialista la ley del valor no desempeña un papel regulador, pero, con todo y con eso, actúa sobre la producción, cosa que debe ser tenida en cuenta al dirigir esta. La realidad es que los productos destinados al consumo necesarios para cubrir los gastos de fuerza de trabajo en el proceso de la producción se producen y se realizan en nuestro país como mercancías sometidas a la acción de la ley del valor. Aquí precisamente se pone de manifiesto la acción de la ley del valor sobre la producción. Por este motivo tienen hoy importancia para nuestras empresas cuestiones como el cálculo económico y la rentabilidad, el costo de producción, los precios, etc. Por eso nuestras empresas no pueden ni deben despreciar la ley del valor. ¿Eso es bueno? No, no es malo. En las condiciones actuales de nuestro país no es malo, ni mucho menos, pues esa circunstancia enseña a los camaradas que trabajan en dominio de la economía a dirigir de un modo racional la producción y los disciplina. No es malo porque enseña a los dirigentes de nuestra economía a calcular las magnitudes de la producción, a calcularlas exactamente y a tener en cuenta con la misma exactitud las cosas reales en la producción, en vez de hablar de datos aproximados, puro producto de la imaginación. No es malo porque enseña a los dirigentes de nuestra economía a buscar, encontrar y aprovechar las reservas ocultas en las entrañas de la producción y a no pasar por encima de ellas sin advertirlas. No es malo porque enseña a los dirigentes de nuestra economía a mejorar sistemáticamente los métodos de producción, a reducir el costo de ésta, a aplicar el principio del cálculo económico y a esforzarse por conseguir que las empresas sean rentables. Esta es una buena escuela práctica que acelera el desarrollo de los cuadros que trabajan en nuestra economía y su conversión en verdaderos dirigentes de la producción socialista en la actual etapa del desarrollo.
La desgracia no estriba en que la ley del valor actúa en nuestro país sobre la producción. La desgracia consiste en que los dirigentes de nuestra economía y los encargados de planificarla conocen mal, salvo raras excepciones, la acción de la ley del valor. No estudian esa acción y no saben tenerla en cuenta al hacer sus cálculos. A ello precisamente se debe la confusión de que aún reina en cuanto a la política de precios. Daré un ejemplo entre muchos. Hace algún tiempo se resolvió regular, en interés del cultivo del algodón, la correlación de precios entre el algodón y los cereales. Precisar los precios de los cereales que se venden a los cultivadores de algodón y elevar los precios del algodón que se entregan al Estado. En relación con ello, algunos dirigentes de nuestra economía y los camaradas que planifican hicieron una propuesta que no pudo por menos de asombrar a los miembros del CC, ya que en la propuesta el precio de una tonelada de trigo casi equivalía al de una tonelada de algodón, con la particularidad de que el precio de la tonelada de cereal se igualaba al precio de la tonelada de pan. Cuando los miembros del CC observaron que en el precio de una tonelada de pan debía ser más alto que el de una tonelada de cereal, debido a los gastos complementarios de molienda y cochura, y que el algodón en general era mucho más caro que el trigo, como lo atestiguan también los precios del algodón y del trigo en el mercado mundial, los autores de la propuesta no pudieron decir nada inteligible. En vista de ello, el CC tuvo que tomar el asunto en sus manos, reducir el precio del trigo y elevar el del algodón. ¿Qué habría ocurrido si la propuesta de esos camaradas hubiese entrado en vigor? Habríamos arruinado a los cultivadores de algodón y nos hubiésemos quedado sin ese producto. Pero, ¿quiere decir todo esto que la acción de la ley del